se hace más mediático todo y es por eso que habló también la mamá de Chano Charpentier, el ex vocalista de Tambiónica, que ingresó nuevamente a una clínica de rehabilitación hace una semana. Ella está pidiendo clemencia por su hijo, hace más de 7 días que no lo ve y por supuesto tenemos el on para compartir con ustedes de lo que decía la mamá de Chano. Mirá. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto y hace 20 años que damos esta batalla y que yo no tengo un sábado a la noche de paz, que no puedo dormir con el teléfono apagado, porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo. Yo vengo acá solamente para preguntarles a ustedes cómo nos van a ayudar, cómo van a hacer para ayudarnos, porque la ley que tenemos hoy no nos ayuda. Yo puedo decirles que a mí no me ayudó. Yo tengo posibilidades económicas, yo pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas, carísimas, que valen más de lo que gana un senador y un diputado por mes. Pero tantas madres no pueden hacer eso. Hay un montón de madres que no pueden. Estaba muy mal, me había mandado un montón de mensajes que decían: mamá, no puedo más, no aguanto una noche más, no me mato por ustedes, pero tengan cuidado con mi sensibilidad. Eso me decía mi hijo: no puedo más con esto, no puedo más. Bueno, ahí la estábamos escuchando, un relato tremendo y para una madre, ¿no? Digo, esto de no saber qué va a pasar con tu hijo al otro día debe ser estremecedor. Están pidiendo que se modifique esta ley y queremos saber qué es lo que están pidiendo y qué dice también la ley de salud mental. Exactamente, y para eso tenemos una comunicación vía Zoom con el doctor Daniel Navarro, psiquiatra forense. Hola Daniel, buenas tardes. Tamara, Andrés, Daniel, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bueno, habrás escuchado y ya sabés obviamente de qué estamos hablando, pero exactamente para quienes no lo sabemos en detalle, ¿qué es lo que dice la ley o qué es lo que se pide que se modifique de esta ley de salud mental? Sí, yo estuve presente. Esas fueron unas jornadas que se hicieron ayer en el Senado de la Nación, organizadas por el senador Mario Fay, que es presidente de la Comisión de Salud, y donde participamos algunos profesionales, entre los cuales me incluyo, y la mamá de Chano, donde pudo explicarnos su problema y nosotros también darle nuestro apoyo, obviamente, porque una madre desesperada realmente requiere nuestra solidaridad y apoyo, que así le ofrecimos. Ella se quejaba de la ley de salud mental y yo trataba de explicarle que en realidad el problema no deviene de la ley no impide internar. Lo que pasó con Chano fue terrible. Le pegaron un balazo a 2 metros por una policía que no tiene capacitación para trabajar en estos casos. Ya de movida, entrar con un arma a reducir a un paciente psiquiátrico está prohibido. Yo trabajo en el hospital psiquiátrico, Borda. No puede andar ningún policía con un arma de fuego. Claro. Y hay un protocolo específico que la policía debe cumplir en estos casos. Entonces yo creo que si hay un responsable de que Chano haya estado al borde de la muerte, es un mal accionar de la policía. Después se deslindarán las responsabilidades, porque si el psiquiatra ordena la internación, es más, se puede internar sin orden judicial, porque dicen no se consigue la orden judicial. No se requiere orden judicial para internar a nadie. Se debe notificar, sí, al juzgado, al juez, acerca de esta internación. Lo que pasa es que las obras sociales, las prepagas, ponen muchos obstáculos. Yo he tenido momentos donde tuve que internar a un paciente, donde realmente uno hace una orden de internación y la prepaga tardan en responder. ¿Cómo tardan en responder ante cualquier prestación que uno pide? Uno pide una tomografía computada o una resonancia y tarda una semana en autorizarse y a veces ni te la autorizan. Claro. Entonces, pongamos las cosas también en su lugar. Las responsabilidades que le caben a los efectores de salud. La ley ordenó que se inaugure una sala de psiquiatría en todos los hospitales generales.
en la ciudad de Buenos Aires, ningún hospital armó su sala de psiquiatría. La ley ordena que se construyan casas de medio camino, que se construyan más hospitales de día. No. Todo lo que la ley ordena que se tiene que hacer no se hizo. No, Ni por ahora, la ciudad de Buenos doctor, Aires, ni por otras jurisdicciones. Hay un incumplimiento franco de lo ordenado por la ley. Entonces decir que la ley es la responsable, no. Yo diría, los responsables son aquellos que no cumplen con la ley. Inclusive si el psiquiatra tampoco cumple con la ley, va a ser demandado como son los psiquiatras que atendían a Maradona. La psiquiatra que atendía a Diego Maradona va a enfrentar un juicio penal por no haber internado a Diego, por haber hecho la locura de mandarlo a la casa a una supuesta internación domiciliaria. Algo que no analizo yo, que analizó la junta médica que se hizo en el tribunal. ahora, doctor, pero lo que Entonces, se está pidiendo específicamente es que, digamos, el paciente es el que tiene que, el que tiene la autonomía de decidir si se interna o no. Lo que se está pidiendo es justamente que la familia o los tutores o lo que fuere, digamos, tengan el poder de poder internarlo, aunque el paciente no, digamos, no esté capacitado para decidirlo. ¿Se entiende? claro, sí, hay dos tipos de internaciones psiquiátricas. A ver, Las voluntarias y las involuntarias. exacto. En las voluntarias, el paciente decide internarse, Sí. eso no hay ningún problema, se interna. En las involuntarias es cuando el paciente rechaza el tratamiento. Hubo un caso muy resonante que trató la Corte Suprema, que es el caso de los testigos de Jehová, que rechazan transfusiones sanguíneas. Y la Corte dijo que el paciente tiene derecho a elegir si tratarse o no tratarse, siempre y cuando tenga la capacidad mental para decidir. Un paciente con una alteración psiquiátrica grave no tiene la capacidad para decidir. Entonces, por más que diga que no, como no tiene la capacidad para decidir, se lo interna. Es lo que pasó con Diego Maradona. Diego no se quería internar, se negó la internación, pero hoy los psiquiatras que no lo internaron están afrontando un juicio penal. Entonces hay que evaluar la capacidad. Y modificarla. No, ¿modificar qué? La ley es clara y precisa. La ley lo dice. No hay que modificar nada. Lo que pasa es que la corporación psiquiátrica a la cual yo pertenezco no le agrada esta ley. No le agrada por otras cuestiones. Primero porque equipara las profesiones, psiquiatras con psicólogos. Porque antes para firmar la internación de un paciente necesitaba la firma de 2 médicos. Hoy no se requiere la firma de un médico, un psicólogo, un asistente social, una terapista ocupacional. O sea que facilitó, porque antes tenías que buscar la firma de un psiquiatra, ahora ya no. Entonces facilitó la... Perdón, doctor, que le y interrumpa. sí, lo escucho. Sí, perdón, Tamara Bella lo saluda. No, es que no nos queda claro entonces qué es lo que está pidiendo Tamara Pettinato y la mamá de Chano Charpentier, que se modifique qué cosa. Bueno, ellos precisamente quieren que se modifique el artículo 20, que es el que dispone las internaciones. Lo que pasa es que ahí hay un concepto, el de riesgo cierto e inminente, que el psiquiatra debe evaluar. Ajá. Entonces hay que capacitar a los psiquiatras para saber lo que significa riesgo cierto e inminente. La ley anterior, la 22.914, decía peligrosidad, que el paciente sea peligroso para sí o para tercero. Se cambió ese criterio de peligrosidad por el criterio de riesgo cierto e inminente. Lo que pasa es que acá está la interpretación clínica. ¿Qué significa riesgo cierto o inminente? Que el paciente se encuentra en riesgo, pero no quiere decir que ya ha consumado ese riesgo, que está en un camino de riesgo. Cuando se dice inminente, yo el otro día ponía el ejemplo de que uno está en un aeropuerto esperando el avión se suspende, y la compañera le dice, no, usted no se puede ir a su casa porque el avión va a salir de manera inminente. Y no quiere decir que va a salir a los 5 minutos. Quiere decir que uno tiene que estar alerta. Entonces, y por ahí el avión sale al otro día, como suele ocurrir. Después llegan las 11 de la noche y uno se acerca a la ventanilla de
de la compañía aérea, le dice, sí, puede ir a dormir al hotel, pero tiene que tener el teléfono prendido. Entonces, riesgo cierto inminente no quiere decir ir a rescatar a un paciente que se está por tirar por el balcón en ese momento. Es advertir que ese paciente se puede tirar por un balcón en un momento. ¿Por qué? Porque dejó la medicación, porque aumentó el consumo de drogas, porque vive solo, porque no tiene una continencia familiar. Entonces está en riesgo. Entonces uno tiene que tener el criterio clínico para internar a un paciente que está... No va a haber proceso judicial si uno ordena la internación por un paciente que el psiquiatra erróneamente presupone un riesgo. Porque se trata de preservar un bien mayor. Entonces, yo estaría alerta a esto. Yo inclusive en los chats, en los foros de las redes sociales, se cuestiona este riesgo cierto, inminente. Y se cuestiona con mal criterio. Porque el criterio es clínico. Si el psiquiatra dice, este paciente está para internar, se indica la internación y ahí se lo traslada a una clínica con auxilio de la fuerza policial, si no quiere ir por su cuenta, porque puede ser que uno lo vea en la casa y obviamente va a requerir el auxilio de la fuerza policial, pero la fuerza policial no va a ir a buscarlo como lo fue a buscar a Chano, para llevarlo con un balazo en el abdomen. Va a ir una fuerza policial capacitada para atender pacientes con alteraciones mentales, dirigidos por un psiquiatra. Entonces, ¿qué cambia? Riesgo cierto inminente con peligrosidad. Antes se llamaba peligrosidad. Lo que pasa que antes, esto se dejó de usar, peligrosidad, porque que uno tenga una patología psiquiátrica, que fuera esquizofrénico, adicto, ya lo transformaba automáticamente en peligroso. Entonces bastaba el diagnóstico de la patología para internarlo. Pero la internación psiquiátrica es una privación de la libertad. No lo dice la ley, lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces hay que tener todos los resguardos, porque otra cuestión que plantean los psiquiatras es que cada paciente que ingresa a una internación psiquiátrica, el Estado le asigna un abogado. Por obligación, por los tratados que firmó. Si uno lee la ley y uno lee resoluciones de la ONU, de las Naciones Unidas, de la OMS, inclusive hay unas recomendaciones de la OMS para tratamiento de pacientes con padecimientos mentales de 1991, cuyos artículos fueron copiados y pegados en la ley. Porque la ley no es un invento. Acá lo importante... La ley hizo un gran... Doctor, me parece la ley hizo un gran rejunte de artículos y convenciones. Entiendo. Acá me parece que lo importante es la salud de la persona, obviamente, y también que no se haga daño ni a sí mismo ni a los demás. Digo, recordando el episodio de lo que fue, ¿no?, con Chano, que tenía un cuchillo y estaba la madre, que fue todo un caos. No digo que no le doy la razón que usted dice que la policía tal vez no está preparada para ese tipo de casos, pero la realidad es que era... No lo digo yo. No, está bien, perfecto. Lo demuestran los hechos. Sí. Si usted es mamá y pide una ayuda policial por un hijo que está con un problema psiquiátrico y termina con un balazo en el abdomen, eso está mal, pero de acá a la China. No, pero eso desde ya. Desde ya. Es más, lo de Pettinato pudo haber sido... A ver, murió una persona. Pudo haber muerto muchas personas más, incluido el Pettinato Felipe. Escúcheme, el otro caso. Porque también corre el riesgo el propio policía. Hubo un policía que fue asesinado por un paciente en el Malva. Claro. Fue asesinado con un cuchillo porque no supo enfrentar la situación. Y también, pero antes de morir mataron al paciente también. O sea, hubo 2 muertos. Y el psiquiatra que atendía a ese paciente tiene un doble procesamiento. ¿Por qué? Porque no lo internó a tiempo, según la acusación del fiscal. Entonces siempre fue difícil internar un paciente, siempre hubo obstáculos, era difícil conseguir cama, pero también siempre fue difícil externar un paciente.
hay 13.000 personas que viven en hospitales psiquiátricos hoy. Sí, sí, claro, Y eso claro. contradice lo ordenado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que ninguna persona puede ser separada de la sociedad por una patología. Ujú, ujú. Sí, también sabemos. Entonces, No, perdón, que también sabemos muchas veces lo que usted dice, que en los hospitales no se, digamos, no se los trata como debe ser y se los dopa, por ejemplo. Le hablo con conocimiento de causa porque he tenido, digamos, familiares cercanos que han pasado por esas situaciones. Es muy difícil, Muy complicado. muy complicado, muy complicado. mire, la ciudad de Buenos Aires tiene una red riquísima de hospitales. Yo trabajo en un hospital público, en el Hospital Borda, de la ciudad de Buenos Aires, hace más de 30 años. Y estoy orgulloso de pertenecer al sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires, que viene, inclusive viene gente de la provincia a atenderse en nuestra ciudad, por la deficiencia de otros territorios. Pero son muy pocos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires que tienen una sala de psiquiatría. Son muy pocos. Entonces, cuando la ley hace 11 años que ordenó, es muy difícil abrir una sala de psiquiatría para una ciudad tan rica como es la ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil, no. Es muy fácil, inclusive hay personal. ¿Y por qué se incumple la ley? Entonces yo pondría el acento en los incumplimientos de la ley. Clarísimo. En que la gente no encuentra lugar donde atender a su familiar. Inclusive le digo más, los establecimientos privados, como el Sanatorio Tamendi, donde estaba internado Chano, deben tener por ley una sala de psiquiatría. ¿Por qué no la cumple? ¿Por qué no cumple con la ley? Esto es como decir, bueno, hay que implementar, hay una ley que uno de alcoholemia. Entonces, el Estado controla, cada tanto sale y te hacen el control de alcoholemia. Si no hubiera control, la gente no tomaría. Hoy por suerte, la alcoholemia en la ciudad de Buenos Aires veo que lo hace periódicamente estos controles. Hay que controlar. Entonces, hay un incumplimiento de una ley. Hay responsabilidad de los estados. Y hay responsabilidad de los sectores privados también en cumplir con esta ley. Clarísimo, doctor. Entonces, cuando Evidentemente. dicen, no, porque la ley no sirve. La ley no se cumple. La ley que no sirve es ley que, yo diría que por incumplimiento, más que por la riqueza, porque aparte la ley recoge obligaciones del Estado argentino. Los tratados de derechos humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, claro, obviamente afecta, a los psiquiatras nos afecta de manera, pero bueno, uno tiene que dejar de lado lo personal. Así que este equiparamiento de las profesiones, claro, yo para ser psiquiatra estuve 12 años de mi vida, 7 de medicina, 5 para ser especialista, son 12 años. Clarísimo, Y la ley doctor Navarro. de salud mental me equipara con otras profesiones. Clarísimo, y evidentemente es un debate que se abre y que hay que seguir profundizando. Tal cual. Como dice el doctor, y realmente le agradecemos muchísimo.